y un día me dieron la oportunidad de ser director y pues ahí empezó todo, como el que sí ya sentía como la necesidad de poder yo contar mis ideas y en algún punto yo quería ser periodista de guerra. Yo venía de Buenos Aires, de esta escuela como súper romántica, de cine puro, de antidigital, ¿no? O sea, como 16 milímetros, de discurso, de fondo más que forma, etcétera. O sea, te dan un board, te dan animatic, te dan un line, la locución y hasta la música. O sea, ¿qué haces tú como director? O sea, como que yo te juro, ya habiendo estudiado escuela de cine y todo, como que no entendía el rol real de un director. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Uniendo Puntos, un espacio donde pues, somos un poquito pretenciosos en la idea de que queremos poner las partes que nos unen a todos, la parte, nos convoca el cine, nos convoca el medio cinematográfico, pero el objetivo es, digamos, la humanidad. Por eso decía que somos un poquito pretenciosos. Y el invitado del día de hoy, eres parte del pool de los primeros 5 que yo quería entrevistar. O sea, eras de los entrevistados que cuando se me ocurrió empezar a hacer este proyecto era, no, yo tengo que entrevistarlo. Y me da mucho gusto que estés aquí, lo agradezco mucho, no se había dado porque las agendas que tenemos los dos están loquísimas y le quiero platicar acá, ahora sí que a todos en casita por qué te quiero entrevistar. Por mi bagaje, por los puestos que yo he tenido, vaya, el privilegio, digamos, de estar en muchos sets de todo tipo, televisivos, cinematográficos, comerciales y en niveles muy distintos, desde niveles muy bajos de calidad cultural, humana y de producción hasta los más altos. He estado un poco en de todos los sets probablemente. Entonces eso quiere decir que he podido ver a muchos directores y directoras de todas las clases, de todas las capacidades humanas, culturales o la falta de ellos. Entonces, de todo corazón te lo digo, eres de los directores más destacados que yo he conocido en mi vida y de verdad que he conocido muchos directores. Digo, tenemos cierto nivel de amistad, pero viendo de afuera y viendo viendo cómo te desenvuelves en el plató e inevitablemente comparando con otros directores y directoras, de verdad te lo digo, eres de los top que yo he conocido y por eso eras del primer director que yo quería tener aquí y de las personas que más me ilusionaba tener. Hoy les quiero presentar a Alejandro Ruiz, director. ¿Cómo estás, Alex? Qué generoso, mano. No, espérate, todavía me no da acabo. hasta vergüenza. No, espérate, ahorita vamos a entrar en materia. Y quiero empezar con una mística que tenemos acá, que somos muy supersticiosos, muy chairos. Te quiero dar un obsequio, agradeciendo tu presencia aquí, porque de alguna manera lo que decimos, pues sí, se va a materializar en un video, pero hay algo de efímero en lo que hacemos. Entonces con este obsequio quiero como materializar un poco eso. Es un regalo hecho a la medida para tu persona que pasó unas semanitas ahí esperando en casa a que por fin te lo pudiéramos dar. Te agradezco mucho. Tú sabes que soy fan del podcast, casi los veo todos, y siempre me intriga qué regalas, man. O sea, ¿Qué es lo que hay ahí? Ahorita lo voy a descubrir. Lo puedes abrir ahorita mismo si quieres. Le pregunté a Chicuani un día, ¿qué te regaló? Espero que no te haya dicho. No me dijo, me enseñó algo. Y en el rush no supe bien qué era. Así que al fin lo descubro y se me hace hermoso. Muchísimas gracias y bueno, a mí me da mucho gusto formar parte de esto. Me sonrojan tus palabras muy positivamente. Te lo agradezco. Igualmente compartimos mucha afinidad y no tiene tanto que nos conocemos. O sea, de hecho, me acuerdo no. muy presentemente. Tengo muy presente el momento y también hubo una transformación de mi parte cuando estábamos en esas comidas ahí en Parque Bicentenario. Que estábamos discutiendo, ¿no? Teatro. Yo creo que la primera media hora no nos caímos bien. No, tú y luego ella, bien, ¿eh? Híjole, la primera media hora terminó. Pero... No, me sí, acabo de quemar. Fíjate que yo tengo esta onda y voy a entrar en mi personaje podcast. No, es cierto. Entra el entrevistado. Tengo esta onda de... Me gusta mucho aprender de la gente. O sea, lo digo en serio, como de que... Me gusta cuestionar y muchas veces la gente no toma bien los cuestionamientos porque parece que estás poniendo a prueba algo. Pero a mí genuinamente me gusta preguntar y preguntar y preguntar. Y me acuerdo que no sé cómo salió el tema del teatro. Creo que estábamos filmando con Emilio y algo mencionó del ámbito teatral. Y tú te soltaste y dije, órale, qué interesante que haces teatro. Y empezamos a platicar. Y me clavé mucho con la conversación en ese momento. Tanto que eso lo filmamos a finales del año 2023, me parece. Y yo... muy a principios del 2024, comencé mucho más a full con cosas de teatro. Y tengo muy presente que fue por esa conversación. Como de que... ¿Me vas a echar la culpa a mí ahora? Más bien te voy a dar las gracias a ti y a Emilio, que estuvimos en esas charlas. Y justo que tú estabas tan desenvuelto en ese tema. Y platicábamos. Y como que yo también lo sentí en un punto como un reto personal. No, o sea, tanto para mi persona como para poner en práctica, en puesta en escena y todo.
Entonces me acuerdo mucho que hasta nos dieron helado de catering, ¿te acuerdas? Porque luego la conversación se llevó a la dieta y nos empezamos a criticar lo que el otro comía. Y Emilio nada más nos veía así con cara de, a ver, ¿a quién le hago caso? Par de locos. Aquí hay que hacerle caso, definitivamente es a ti. Pero sí, me acuerdo mucho de ese momento. Saludos a Emilio. Un gran saludo al buen Emilio, que yo también he aprendido muchísimo de él. Luego le mando mis cosas y me da muy buenos feedbacks. Uh-huh. Pero bueno, sí, me acuerdo mucho, así que agradezco mucho que estés aquí. Desde ahí empecé a escuchar tu podcast, primero en solitario y después me acuerdo que platicamos de este. Y yo tenía muchas ganas de poder venir, salir y todo. Nada, como que me intrigaba mucho este universo y te agradezco mucho que me hayas invitado. No, de todo corazón. O sea, lo que dije es poco, pero a ver, entrando en materia. Y allá en casita. Alex dirige, Alex hace teatro, Alex es de los que sí fue a la escuela y haces comerciales muy buenos. Y te lo digo de todo corazón y me encantaría desmenuzar un poco esta parte del oficio del director. Porque yo, por ejemplo, he visto, y para darte pie a que te quemes solo, vaya, he visto directores que están en un set y no saben ni qué decir ni a quién. Ya con eso ya estamos perdidos del otro lado, porque de pronto lo que hacemos es comunicar. Ya olvídate de las artes, comunicar un mensaje. Este es de pronto lo más básico que hacemos. Entonces, tú tienes una asertividad a la hora de que, ok, esto es con arte. Hay que decirle a los de arte esto. Hay que decirle al productor esto. Hay que decir, y tienes muy claro con quién hablar y con quién ir. Suena muy tonto, a lo mejor muy básico, pero te sorprendería la cantidad de personas que no tienen claro con quién tienen que hablar. En algún momento, un poco juzgón tal vez de mi parte, me quedé, bueno, pero a lo mejor a Alex le quedan también las cosas por el equipo que tiene. Y me di cuenta que constantemente y por razones las que sean, trabajas con distintos asistentes de dirección, con distintos fotógrafos, con distintos productores y me quedé, ok, la constante entonces es Alejandro. Porque eso también puede pasar. Eso también puede pasar, que tienes un equipo que te tiene blindado. Y aquí me queda claro que, digo, no eliges malos colaboradores, me queda clarísimo que es muy exigente con la gente, pero la constante es que tú estás en todos los proyectos. O sea, esa es la persona que siempre está, tú. Entonces me encantaría me platicaras a ver del mundo de los comerciales, para empezar por algún lugar. Cuéntame, ¿cómo es un comercial? Un día vas paseando a tu perro y te marca alguien, te llega un correo, ¿cómo sucede? ¿Cómo llegas a un comercial? ¿Cada que pasa o desde que inicié? Pues desde que inicias, o sea... Este es tu capítulo, tú me puedes contar lo que quieras. Bueno, yo nací en el 1977, se pone aquí todo en blanco y negro. Nací no, híjole, es muy particular porque yo creo que, y sí lo digo mucho, como que llegué al mundo de la publicidad un poco por accidente, aunque siempre fui fan y siempre fui muy observador de los comerciales de televisión nacional. Y también de cuando empezó YouTube, como de buscar comerciales ahí, ¿no? Saludos, patrón YouTube, máximo respeto. Señor YouTube, señor YouTube. Y todo empezó porque yo decidí estudiar cine como chavito, o sea, ya como a mediados de prepa, como que tenía la certeza de querer estudiar cine. Y me acuerdo que estaba mucho en auge como los videos por internet. Estoy quemándome con la edad, pero... Yo era particularmente... Somos casi de la edad, Alex. Somos de la edad, ¿no? Prácticamente. Yo empecé más grande, ¿no? Me llevas como 3 años, creo. Es un montón. Una prepa. Una prepa, sí. Yo era muy fan de Strokes, la banda. Y me acuerdo perfecto que yo podía volarme todas las clases del mundo viendo su página web y viendo sus videitos en su página. O sea, como que... Y eran videos como absurdos de ellos en bares, en montañas rusas, backstage de conciertos, etcétera. Y a mí me fascinaba su universo. Y justo viendo quién había hecho esa página, porque era la época de Flash. O sea, como que las mejores páginas están hechas en Flash y así. Descubrí una compañía en Nueva York que hacía como media, ¿no? Comerciales, diseños de páginas y todo. Y como que a mí ese universo de comunicar de una manera más rápida me llamó mucho la atención. Y me acuerdo que la página esta, ni me acuerdo cómo se llama, pero este conglomerado de media era como una torre en 3D pero hecha en Flash. Y tenía como el CEO, y el CEO estaba hasta arriba, acostado en una como alberca inflable en su oficina en Nueva York. Entonces como que me llamó mucha atención la imagen. Y a partir de ahí empecé a conocer como muchas casas de animación antes que productoras per se. Entonces había unas que se llamaban Tokyo Plastic, Pulcomayo, y eran como esas cosas japonesas súper locas en 3D. Y ahí me volaron mucho la cabeza. Y por ahí empecé a ver comerciales. Yo tuve la gran fortuna de vivir en Argentina pues, varios años de mi vida, o sea, de niño y de grande. Y me acordaba de comerciales y todo. Entonces cuando llegó YouTube como que buscaba estos comerciales y me reía mucho de ellos. Que ahorita muchos ya están muy cancelados, la verdad. Pero
Y me abrumaba la onda de contar historias cortas. Entonces, yo, antes de estudiar cine, que estudié cine, conocí un comercial de Juan Cabral, de Cadbury, de un gorila que tocaba la batería. Okay. No sé si alguna vez lo viste. Que creo que ganó como casi todos los premios en Cannes, en una edición ahí. Que yo ni entendía que había un Cannes de publicidad y un Cannes de cine. O sea, como que para mí era Cannes en general. Y me clavé mucho con la historia de Juan Cabral y que era un creativo, que no sé qué. Entonces yo en algún punto, antes de estudiar cine, como que sí me cuestioné como debería estudiar publicidad o no. Y ya al final me fui por cine. Me enamoré muy, muy, muy mal del cine y de todas las posibilidades, sobre todo porque yo estudié en una escuela muy clásica. O sea, mi escuela, que es la FUC, como que tenía mucha ideología rusa, de Tarkovsky, de Godard. Entonces era como discurso, discurso, discurso. La forma, no tanto. O sea, como que sí era muy importante, pero era como primero aprendan el fondo y después la forma. Al grado que me acuerdo que en la escuela había como esta primer red. Estoy hablando del 2010. Red One, no. Una Red Scarlett, One. creo. ¿Era no era Red, la viejita. Y era la como que una tenía euforia. Como una calculadora Casio atrás para moverle. Sí, así armatoste y todo. Y era una euforia por la red y como que todos los alumnos de primer año queríamos usar... Bueno, yo la verdad no tanto, pero querían usar la red. Y la escuela era de película, o sea, de 16 milímetros, 35 milímetros. Y aprendan a cargar película, y aprendan a usar el fotómetro, y aprendan... Hoy día pues, es lo más de moda, pero en ese momento era como que lo que nadie quería hacer. Y curiosamente en el primer año filmábamos dentro de todo poco. O sea, era más como leer, pensar el cine, digerir el cine, historias, literaturas. Y a mí eso me ayudó mucho, fíjate. O sea, como que inesperadamente me ayudó mucho a formar mi pensamiento. Y a la par conocí amigos mexicanos allá en agencias de publicidad que en sus reuniones me contaban de lo que hacían. Y a mí me parecía también fascinante. O sea, como que yo no veía una distinción entre ambos mundos en ese entonces, o sea, en cuestión de fascinación. Y nada, hicimos varios proyectos. Por ejemplo, hicimos una serie animada para una taquería ya, que fue una locura. ¿Una taquería? Una taquería en Buenos Aires. Ok. Y como de que mis amigos les vendieron la idea de hacer una telenovela mexicana, porque pues en Argentina como que te conocen por El Chavo o por las telenovelas mexicanas, ¿no? Y era como ese dramatismo. Y me acuerdo que nada, hicimos esta telenovela, le fue muy bien, como que, estoy hablando del 2010, o sea, hacer un contenido digital en el 2010 era como poco creíble, todo estaba pautado en YouTube y así, y le fue muy bien, y tuvo su famita en Buenos Aires, todo, y nos hicimos de muy buenos amigos con ese proyecto, y yo ya más clavado en la escuela, como que me clavé mucho más en documental, me clavé mucho más en la poesía, textos sobre imagen y así, y en algún punto yo quería ser periodista de guerra, o sea, como que yo leía mucha Hemingway y leía como estos grandes escritores de los 20s y como que hablan de las guerras y cómo pensaban la guerra desde un punto de vista más poético. Y después remató la situación un documental de Chris Marker que se llamaba Sans Soleil, que es un documental hermoso, como un ensayo reflexivo de viajes y todo, muy, muy lindo. Y dije, puta, yo quiero hacer esto con la guerra. Ingenuamente, y lo digo así ahorita en la distancia como muy negativo. Y eso hizo que me pudiera ir a Nueva York a trabajar en una agencia de documentales, muy interesante, una startup donde aprendí muchísimo, tuve muy buenos amigos también de allá, como que aprendo los diferentes discursos, porque yo venía de Buenos Aires, de esta escuela como súper romántica, de cine puro, de antidigital, ¿no? O sea, como 16 milímetros, de discurso, de fondo más que forma, etcétera. Y de repente me encontraba con compañeros que venían de Harvard, de Columbia, de ser el presidente de la sociedad de periodistas de televisión de Harvard. Entonces tenían como otro pensamiento donde la poética que yo quería como trabajar, o esta poesía periodística quizá, para ellos no era compatible. Entonces también aprendí muchas cosas, pero todo era así como cómo, cuándo, quién, por qué, ¿no? Y dónde. Y como, no me importa, o sea, como que hay algo más humano que yo quisiera indagar. No, porque no se pueden vender los contenidos. Y eso hizo que me fuera también a La Paz, como según yo escribir un guión. Y allá cuando, ya después de como 7, 8 meses me lastimé la espalda y tuve que regresar a México. Y dije, no tengo ya ahorros, no tengo lana, no tengo nada, no quiero dejar de hacer cine. Y me acuerdo que busqué en Google así como productoras de comerciales. Y pues a todas las que me aparecieron escribí un mail genérico. Dije, hola, mi nombre es Alex Ruiz, no sé qué ir a hacer. Me encanta tu trabajo. Me encanta tu trabajo. Mis sueños poder trabajar en una productora como la tuya, estar a la altura de tus necesidades, no sé qué. Y muy pocas me respondieron.
y me respondió una que aprecio mucho y que quiero mucho, y me dieron la oportunidad de empezar a trabajar con ellos haciendo como contenidos digitales. O sea, entré como muy en blandito. Entonces hacíamos contenidos digitales para Televisa y diferentes cadenas. ¿Te regresaste a la Ciudad de México? A la Ciudad de México, sí, ya, pero en Ciudad de México. Estamos hablando de 2012 más o menos. Eso ya era como 2013. 2014. Sí, porque estuve 4 años y medio en Buenos Aires en la Escuela de Cine. Y luego casi 1 en Nueva York. Estuve 6 en Nueva York y 7 en La Paz, y después ya regresé a México. Entonces, quizá era 2014, 2015. Y ahí descubrí un tema de ser researcher, como visualizador de directores. Y ahí como empecé... Muchos no saben que este puesto existe, ¿verdad? Existe, yo no sabía. Y yo era un fan, digo, de ver comerciales y de ver tonterías y de ver cosas raras. Entonces un día un director de esa coproductora como que estaba buscando algo, y dije, a ver, chécate y me dijo, pues a ver, ayúdame, no sé qué. Y un día me ofrecieron como, oye, te pagamos tanto si le ayudas. Y es como, órale, o sea, me van a ayudar por mostrarle comerciales que a mí me gustan. Va, pues órale. Lo hubiera hecho gratis, tonto. Pues sí. Va. Y en ese momento necesitaba mucho la lana. Entonces, como que para mí era como muy cool, porque algo que yo enfrenté es, regresé a México sin contactos, o sea, sin conocidos, sin amigos de escuela de cine que te jalo a tal lugar. No, o sea, yo era un desconocido en el área y no tenía, o sea, si me preguntaban, oye, ¿con qué fotógrafo trabajas? Por ejemplo, era, no, pues no conozco a ninguno. Recomiéndame. Entonces, muchas veces eso generaba un poco de duda a la gente. Y ya, bueno, rápido me integré y todo, pero bueno, empecé como researcher, y como researcher crecí relativamente rápido, y un día me dieron la oportunidad de ser director. Y pues ahí empezó todo, como el que sí ya sentía como la necesidad de poder yo contar mis ideas, y además pues de poder, no sé, como mantener a mi familia, ¿no? Que en ese entonces ya está esperando una hija y así. Entonces como el que ser director implicaba para mí no nada más como un hito creativo quizá, sino también como un milestone de mantener a mi esposa, a mi hija, como con más estabilidad, según yo, en ese momento, ¿no? Estabilidad, todo cambia. Cosita. Todo cambia. Entonces, y así fue como empecé a ser director sin querer. Pero tal es lo que te digo, que yo decía a este director que me dio que me abrió la puerta primero, y un día fui con él muy honesto, y le dije, oye, francamente no sé qué hace un director de publicidad, porque, o sea, te dan un board, te dan animatic, te dan un line, la locución y hasta la música. O sea, ¿qué haces tú como director? O sea, como que yo te juro, ya habiendo estudiado escuela de cine y todo, como que no entendía el rol real de un director, porque como que uno en una escuela como la mía estabas acostumbrada a hacer como cine de autor. Entonces tú escribías como tu guión, tú terminabas con muchos encuadres, qué planos, qué duraciones, y de repente como, a ver, te damos este pack de cosas que las metes en 15, 20 segundos, como que decía, ¿cuál es la labor del director aquí, no? Y él con mucha paciencia y mucho amor, me contó, es como un árbol de Navidad, me dijo. O sea, no es un árbol de Navidad en casa de tuya, mía, de quien sea, a un árbol de Navidad en otro país incluso, y el tipo de esferas y colores, y que si es verde, nevado, o si es plateado. Entonces como que varía mucho los árboles de Navidad, y lo mismo con los comerciales. O sea, y ahí como de que medio empecé a entender la visión en publicidad de un director, pero francamente a mí o sea, como que yo esperaba poder hacer ideas, como escribir más cosas, como moldear, que un poco es ahora lo que más disfruto de mi chamba, y tengo esa oportunidad. Pero en ese momento como que se me hacía muy difícil incluso contar algo en 20 segundos o 30, cuando yo consideraba que la progresión actoral quizá debería ser de 1 minuto, me explico, para que tuviera credibilidad. Digo, mi escuela era muy, muy canónica, entonces como que pasaba eso. Y nada, pues empecé a crecer, gracias a Dios, y con mucho esfuerzo y apoyo de amigas y amigos, y de mi familia, o sea, de mi esposa y de mi hija. Y nada, como que ahora mi día a día es genuinamente hacer comerciales y, bueno, proyectos alternativos. Pero en cuestión de comerciales, lo que hago mucho es, pues estoy en una productora que me siento muy orgulloso de estar ahí, que es Sting. Tengo mucho apoyo de ahí, de Vanessa, de Levi, de mis productores y mis productoras ejecutivas. Entonces, como que llegan briefs, los discutimos, los tomamos. Me gusta mucho la parte estratégica de pensamiento detrás de un brief, de cómo ejecutarlo, el treatment para darle como un giro, ¿no? Lo que te digo, como más aportarle desde un lado de director. Y nada, ese es como el día a día, así llegan briefs y los desarrollas en ideas, visualmente y todo.
y básicamente es eso. Pero tú ahora tienes la oportunidad de trabajarlo más desde el brief y de repente pelotearlo con clientes, porque ya tienes muy buena relación con muchos clientes, ¿no? Uh-huh. Pero antes sí te llegaba así, aquí está el árbol, ponle las esferas nada más, ¿no? Básicamente, incluso me acuerdo que un día como que yo tenía una idea para el cierre de un comercial y me dijeron, bueno, pues márcale de creativo, y es como, oye, ¿qué te parece? Y me dijeron, sí, pero no. Es como, o sea, como muy contundentes. Uh-huh. Entiendo también por qué pasaba, ¿no? Pero ahora sí, como de que me gusta mucho a mí la creatividad. O sea, me gusta mucho el lenguaje, si se puede decir así, sin que suene payaso. O sea, Uh-huh. me gusta mucho el lenguaje y como retar constantemente, no sé, quizá la convencionalidad de hacer comerciales y lo simple que quizá pueda ser. Como que alguien me decía, Carlos, me acuerdo, un AD con el que lo trabajaba mucho, es como, te gusta complicarte. Es como, no es que me guste complicarme. Sí, pero no. Sí, pero es como, quizá probar cosas que si salen bien, salen muy bien. Uh-huh. Y si no, bueno, pues una manera menos de hacerlo, ¿no? Cumplí, pero no me siento orgulloso. Sí, o sea, como que yo decía, siempre lo tomaba así, ¿no? Como que tenía clientes muy buenos y llegaban briefs nuevos y decía, prefiero, te juro, y le decía a mi esposa, le decía, prefiero morirme fracasando en este comercial, y lo digo con respeto porque nunca pondría en riesgo una producción, Uh-huh. pero a nivel mis ideas, que ser una persona tibia al momento de ejecutarlo. Sí, morirte es que te digan que no, creo yo que es a lo que te refieres, ¿no? ¿Cómo? Morirte es que te trituren tus ideas, no que quizá que fracase lo que yo tenía en mente, ¿no? Uh-huh. Porque cuando me llega un brief, como que yo empiezo a ver todo visualmente y empiezo a tener ideas, y entonces como que primero seteo como una pieza en mi cabeza y después de ahí digo como, ¿cómo puedo hacer que me guste más y que sea un reto visual? Y en esa búsqueda es donde genero, según yo, mejores ideas en pos de la creatividad, ¿no? Uh-huh. Retos, no sé, como retos creativos y retos de lenguaje y retos, sí, de director. Y en ese instante, cuando empiezo a generar esto, como que empiezo a emocionar mucho por las ideas. Que a mí me gusta, pues la verdad, como a todos y todas, trabajar motivado en ese sentido. Entonces, cuando empiezan a motivarme a generar como esta emoción, es cuando mejor me ven los treatments y mejor los desarrollo. Entonces, como de que cuando ya visualizo que quiero hacer algo muy específico y usar cosas que quizá no uso muy seguido, que no son para ese tipo de proyectos, me divierto más y entonces, por ejemplo, en este caso, esos comerciales con clientes ya más consolidados, que decía, prefiero fracasar intentándolo y que quizá, no sé, el robot, por decir una cosa, que voy a usar no funcionó como yo esperaba, sin poner en riesgo el comercial. Uh-huh. Pero bueno, al menos lo intenté y no me quedé como con este estado de comodidad de hacer las cosas. Que yo creo que la publicidad no te permite tanto estar cómodo con lo que haces, ¿no? Hay Como muchas tendencias y cambios. todo el tiempo. Es rapidísimo. Todo el tiempo. Y los directores que más admiro yo, curiosamente han sido directores que se han sabido adaptar muy bien y que tienen como leitmotiv o constante el pensamiento. O sea, yo una vez lo dije tuve una comida muy linda con los dueños de Sting de Londres, y en las entrevistas de admisión y todo, que era muy interesante, que me preguntaban, ¿tú cómo te ves como director? Y yo les dije un día como, yo prefiero ser un director pensante que un director cool. O sea, como, más allá de ser como este man flashero y como con esta estampa casi de holograma. Sí, flash, estrambótico, llama la Sí, atención. yo decía, prefiero ser un director que piensa, o sea, que está pensando todo el tiempo. Porque un poco así es mi vida, ¿no? O sea, como, no es de que soy un pensador, sino todo el tiempo estoy reflexionando en mis propias cosas y todo. Y disfruto mucho como el porqué de las cosas, ¿no? Te comentaba antes de que arrancáramos como esta reflexión constante, como este pensamiento de autocuestionamiento y todo ese rollo. Entonces como que me gusta mucho eso. Y nada, como ese pensamiento a mí me ayuda a generar ideas y a generar como ciertos parámetros de arriesgue. También depende de los proyectos, ¿no? Pero sí me acuerdo mucho de esos momentos donde decía, prefiero intentarlo y fracasar o que no me vuelvan a llamar, a que no, a entregarles lo mismo de siempre, que yo creo que como un cliente esperas también cierta innovación de las personas, ¿no? Y gracias a Dios nunca he fallado en ese sentido, o sea, como que siempre he salido las cosas, he tenido mucha suerte. Y nada, como que me pasa eso. Que también creo que puede ser un contrapunto en el sentido de que si hace un disco de The Strokes, esperas a que suene The Strokes, ¿no? Y no como que de repente suene a Beatles, no sé, como a Radiohead, no sé. Sí, para eso vas a verlos, a escucharlos a ellos. Claro, o sea, para eso mejor me compro un disco diferente, ¿no? Pero sí es como raro. Yo prefiero pensar que no quieren que yo me quede en una zona de confort o de comodidad,
como yo tampoco le espero de una marca ni de un colaborador, ¿me explico? O sea, como trabajar con alguien que entra al proyecto desde una zona de confort, se me hace mala onda. O sea, se me hace mala onda, sobre todo en una industria tan competitiva, tan innovadora, con tantos retos todos los días, como que entrar de la zona de confort, no siento que esté bien. Y personalmente huyo mucho de esas zonas, en mi vida en general. O sea, como en mi vida en general. Pero bueno, así empezó con la publicidad. Y la verdad que yo respeto mucho el oficio. O sea, amo el cine, estudié cine, voy a ser un gran director de cine. Eso. Pero respeto mucho el oficio de la publicidad. Lo disfruto mucho, me divierte mucho y respeto a quien lo hace con honestidad. O sea, quien lo hace con honestidad y compasión, también lo respeto mucho y me gusta mucho encontrar esas personas que compartimos estos valores. Siento que cada vez es un poco más eso, ¿no? Porque como que antes daba, voy a decir la palabra vergüenza, a lo mejor mal utilizada, como que a mucha gente le da vergüenza decir que le gustaba hacer publicidad. Y cada vez es más común que personas hemos, pues, entrar agradecido. Es estar acá en la publicidad, no solo por la parte financiera, sino por todo el potencial que te da técnico, creativo, humano, de relaciones, etcétera. Cada vez me topo más con personas que estamos muy orgullosos de estar en la publicidad. 100%. O sea, a mí nunca me ha dado vergüenza decir que estoy en publicidad, por más que estudié cine. Tengo amigos que hacen cine y cine a un rigor muy alto. Y conocidos y conocidas y de escuela y todo, pero si algo estoy seguro es de que, como bien dices, a mí la publicidad me ha dado muchas cosas para mí y mi familia, número 1. 2, poder tener una chamba que no te aleja de tu al menos mío, de mi objetivo de vida, ¿no? Que es el cine, la agradezco, y que encima de eso sea como una constante especialización en ello, o sea, una cuasi maestría o doctorado en set, cámaras, dirección, que sí, que no. O sea, yo muchas veces lo abordo, y lo digo desde un ámbito de mucho respeto, como un campo de práctica muy positivo. O sea, donde tienes esta experimentación brutal, donde puedes pedir tecnos, robots, para poner puestas en escena, para evitar cortar el plano, ¿no? Hacer planos secuencias más largos, o no, y funcionan o no. Mi desarrollo en VFX, por ejemplo, ha sido accidentado y accidental, pero muy amplio, al grado que hoy me siento muy cómodo con ello, sin querer, o sea, sin buscarlo. Y nada, como que ahora veo tantas soluciones a problemas que antes hubiera visto como una completa barrera para yo hacer algo. Ahora lo veo como mucho más viable, y ahora con tantas tecnologías nuevas como que también lo veo. Y para mí la publicidad es un playground. O sea, lo digo desde el corazón y con mucha honestidad. Agradezco mucho a las agencias y a los clientes que me han dado la oportunidad, a Sting, que también Sting, que es una productora que se caracteriza por tener estos sellos de boldness, ¿sabes? Como de aventarte, de hacer cosas diferentes. Y estar ahí para mí representa como un reto padre y nada, como que me identifico mucho con los valores de la compañía, que creo que también está padre en publicidad. Y nada, o sea, yo he tenido amigos, en charlas con amigos que me dicen, güey, o sea, yo quizá he hecho una película, pero tú llevas más horas de set que yo, y, o sea, como que el día que... Sí, el día que hagas tu guión tienes más herramientas. O sea, vas a poder hacerlo quizá más eficiente o quizá diferente, que no creas, también son lenguajes y oficios completamente diferentes, o sea, absolutamente distintos, pero cercanos dentro de todo, son como primos lejanos que se quieren. Se caen bien. Se caen bien y comparten anécdotas. Pero sí, a mí me gusta mucho hacer publicidad. También hay un tema ahí del rush muy lindo de la inmediatez, ¿no? O sea, como que te llega un brief, lo piensas y a las 2 semanas ya lo estás viendo. O sea, como que no hay esta burocracia de, a ver si... El apoyo. Exactamente. Y aparte de que, no sé, una vez escuché en un podcast también, me gustó mucho esta frase que decía, espero que cuando hagas un guión, te encante, güey, porque la idea que generes hoy, la vas a tener que seguir amando en 3, 4 años que empieces a ver el resultado de tu película. Entonces, que no te pase que piensas algo y que digas, no, ya en 4 años no me gusta eso, porque vas a dormir con ella. Entonces, esta onda linda de la inmediatez de la publicidad también está padre. Ojo, tiene muchas desventajas y también como un desgaste muy particular, pero a mí en general lo disfruto, me gusta y quisiera por mucho rato todavía seguir haciendo esto. Tengo como un deadline mental de poder hacer switch más a cine y así, pero es algo que disfruto todavía mucho y que espero que
se note con la gente con la que trabajo. Se nota. Se nota. A ver, quiero hacer varias preguntas. A ver, voy a empezar por la familia, si me lo permites, porque ya las mencioné un par de veces y a título personal sé que eres una persona familiar, he conocido a varias personas de tu familia y me recordé ahorita con el que estabas platicando, alguna vez le escuché decir a un militar que estaba divorciado, esta persona, y él decía que no cualquiera puede estar casado con un militar. No cualquiera puede ser hijo de un militar. O sea, más por toda la vida, porque están fuera, por el peligro, por N cantidad de cosas. Y yo me quedaba, pues sí, no cualquiera puede estar casado con un cineasta, no cualquiera puede estar casado con un médico, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces uno va encontrando como un grupo muy particular y me identifico con eso, que lo respalda y que lo entiende. Siento que también eso... De repente en la mañana llegamos, falta una hora para empezar y todos en el café en la mañana pues cuentan cosas muy diversas. Y el poder contar algo lindo y saber que lo que tienes en casa te gusta y estás cómodo es muy diferente a pues otros problemas que te pueden contar otros compañeros o lugares donde otros hemos estado. Entonces siento que eso es como muy importante. ¿Cómo juega tu familia en la parte, en esta parte del Alex completo? La verdad que... No me puedes hablar una hora de eso porque el formato no funciona conciso. Perdón, a ver, timer. No, a ver, mi familia lo es todo para mí, o sea, genuinamente. Y una vez escuché esta analogía que me gustó mucho y no me acuerdo quién la dijo, pero decía, el trabajo es mi prioridad porque mi prioridad es mi familia. Y como mi familia es mi prioridad, mi trabajo es mi prioridad es mi trabajo. ¿Me explicó? O sea, yo cuando no estoy trabajando estoy en mi casa con mi familia o de vacaciones con ellas. Como que no soy una persona que constantemente esté fuera de su núcleo. Amén que tenga teatro o algo así, que es otra gran área de mi vida que amo y disfruto y quiero nutrir más, pero soy una persona muy de hogar. O sea, tengo la gran fortuna de poder trabajar desde casa. Tengo una rutina matutina con mi esposa de todos los días tomar cafecito, escuchar música, previa a mis actividades, muy temprano. Entonces, como que a mí eso es lo que me da energía para poder hacer cosas. Y es prioridad mi familia y tanto respeto el tiempo con ellas y lo que hago, que le doy una prioridad importante a mi trabajo porque sé lo que me permite mi trabajo en cuestión de mi familia. Y por ejemplo son cosas que yo le digo constantemente a Vanessa de Sting o a mis jefes de Sting. Es como, gracias a esto que ustedes me dan, yo puedo tener esto, ¿no? Este tipo de experiencias, este tipo de cosas. Así que nada, mi familia es un núcleo que mana todo. Mi papá, que es una persona muy sabia, y mi madre también, como que siempre me decía, tu familia es tu refugio, cabrón. O sea, el mundo se puede estar cayendo, pero si tu familia está en un refugio adecuado, no pasa nada. Y un día estaba editando también uno de estos proyectos matadores, yo solo editando, como que le dije al editor, ¿sabes qué? Pásame la sesión, me quiero desvelar. O sea, el editor lo estaba haciendo muy bien, pero le dije, pásame la sesión, voy a desvelar hasta que no quede como nada, no sé qué. Y me acuerdo que vi a mi esposa y a mis hijas dormidas, bueno, a mi hija en ese entonces, y sí, así fue una ficha que cayó. Dije, güey, nada importa, o sea, voy a hacer mi trabajo lo mejor posible, pero ve esto, o sea, no voy a jamás permitir que esto se pierda. Y me acuerdo que salí del baño, seguí editando como con mucho más claridad mental y tranquilidad, y me fue muy bien al día siguiente en la curva de trabajo. Ese tipo de magias a mí me ayuda mucho a dimensionar las cosas con un buen norte. O sea, cuando tienes un buen norte es fácil dimensionar, y últimamente he tenido la ventaja de poder dimensionar varios problemas que he tenido y como ponerlos en escalones adecuados y en decidir lo mejor. Y a fin de cuentas un día le estaba diciendo a un fotógrafo con el que trabajé hace poquito, si tú reduces a una palabra el oficio de director, decidir. O sea, no un director totalmente decide. De acuerdo. O sea, no... O sea, es una reducción muy muy grande, superficial, ¿no? Pero verdadera. Pero completamente verdadera y que abarca todo. O sea, un director decide. O sea, nada más. Te creo, no te creo, ahí va la cámara, no va la cámara, saca el boom, ese vestuario está... Completamente. Sí. El proyecto debe ser así, se debe filmar acá, no necesito una cámara, necesito dos, o necesito una cámara tan grande, necesito una chiquita, o tal personaje es el adecuado. Justamente estaba hablando de eso. Filmé un comercial ahorita muy grande y el personaje que casteé, desde que lo vi entrar al callback, dije, pues es este man, o sea, es esta persona. Por favor, hazlo bien. Por favor, hazlo bien, y encima, o sea, como que se lo vendas al cliente, ¿no? Porque de repente hay como, sí, pero ese bigote no me gusta, se rasura. No me gustó porque se parece a un primo que un día me dijo que pum, y te pierdes. Y gracias a Dios me lo compraron todo, tengo muy buena relación con ese cliente y esa agencia. Lo compraron todo, y en el llamado, ya que veían lo que hacía esta persona, me dijeron, güey, o sea, qué bueno que lo escogimos. Yo,
te lo súper agradezco, porque luego traes como todo este cúmulo de cosas espectaculares y algo tan esencial como un mal cast arruina un comercial, una película. Y te pone una cara perfecta con dientes bonitos que no transmite nada. Y no tiene el acting que necesitas para lo que ellos te están pidiendo. Entonces, y también es parte del director como decidir echar esa pelea, por ejemplo, ¿no? De tiene que ser esta persona porque no sé qué, y argumentar. Y que la persona te quede bien, porque... Y la persona y que no te falle a ti la persona, ¿no? Que ese día no llegue y, oye, ¿qué crees? Fíjate que no va a poder. Llegó crudo y ya no me sirve. O ¿qué crees? Ensayé mucho, eso pasa mucho. Me ensayé mucho para el callback, pero la neta no sabía hacerlo. Entonces, perdón, pero a ver, ayúdame. Es como puta. Pero bueno, o sea, sí, el director decide. A ver, quiero desmenuzar varias cosas que dijiste muy interesantes. Te quise yo preguntar lo de la familia para poder decir lo siguiente. Tú tienes mucho éxito como director, o sea, porque justo hay directores que filman una vez al año o lo que tú quieras. Tú constantemente estás ahí con los briefs en las peleas, filmando, haciendo 3 a la vez de repente, luego 2 y así. O sea, te va muy bien y eso yo no creo que sea casualidad. O sea, no solo el talento, porque también en este medio me ha tocado ver a muchos directores muy talentosos, pero que la parte humana les falta. Y lo que les falta acá terminan por llevarlo al plató y termina cayéndoseles la vida de director y terminan cayendo en prácticas incorrectas, su talento ya no se ve reflejado, excesos o lo que tú quieras, gustes y mandes. O sea, de repente todo ese talento que tenía la persona por no tener algo que lo respalde, algo como refugiarse que te dijeron a ti en algún momento, pues todo eso se va al carajo. Y el trabajo personal, el trabajo se nota. O sea, cuando una persona está preparada en el área que sea, se nota. Cuando la persona trae horas terapia o un tío sabio o lo que sea, una familia que lo respalda, se nota, se le ve a la persona esa seguridad que pues a veces los títulos o la lana o cualquier cosa no te lo puede dar. Se ve tal vez la contención sea la palabra que estoy buscando. Se ve que la persona tiene una contención, un respaldo para salir y enfrentarse. Y siento que cada vez somos un poco más conscientes como de este tipo de cosas. Y ahorita mencionabas de las decisiones y de vender y quiero llegar a esa idea. No sé si está bien lo que voy a decir, si no lo cortamos, pero pues a veces pasan accidentes, cosas y etcétera en filmaciones. Yo me acuerdo un día que no llegó una grúa en un proyecto que hicimos juntos. Sí. Y me fascinó porque llevábamos muy poquitos proyectos. Si no me equivoco, ese era el tercer proyecto que coincidíamos. Y a mí me involucraba el tema de la grúa, no era mi problema, pero pues era mi departamento, etcétera. Entonces me quedé como que me daba mucho morbo saber cómo ibas a reaccionar y cómo lo ibas a resolver. Y cuando te dijeron, recuerdo perfecto tu cara, fue producción a decirte, primero me dijeron a mí y ya me quedé y mandaron una grúa más pequeña y la grúa que tú querías no llegaba, etcétera, etcétera. Y pues yo me quedé, no va a llegar, estamos en el centro, no va a llegar. Se esperó todo lo que se pudo, obviamente la grúa no llegó y ya que producción te avisó, oye Alex, pues sabes que la grúa no va a llegar. Y contestaste palabras, pusiste una cara así seria y fue así de... Palabras más, palabras menos, les dijiste, ok, esto no está bien. Es pedo de ustedes y de la casa de renta. Fue así como que se mamaron, o sea, no me pueden hacer esto. Pero tráiganme la otra grúa, lo voy a resolver ahorita. Y yo, a ver, y ahí voy atrás de ti a ver qué ibas a decir. Y tuviste que en poco tiempo yo me quedaba con este morbo de a lo mejor Alex 3 semanas soñó con este shot y el mero día que lo iba a hacer en 5 minutos tuvo que cambiarlo. No sé si fue al momento o ya tenías tu plan B, pero replanteaste el shot, vendiste la idea, explicaste el porqué y fuiste muy rápido por situaciones de luz, de locación y de todo. Y me quedé, ok, estuvo muy bien resuelto, muy elegante el shot que propusiste y que armaron ahí, estuvo bastante bueno y me gustó mucho cómo lo resolviste. Digo, te he visto con otros temas de actores que al cliente esto no le gustó, que lo que sea, problemas un poco más cotidianos tal vez, pero me gustó mucho la elegancia con la que lo hiciste. O sea, la cantidad de berrinches que yo he visto en un set por cosas mucho menos pequeñas, porque si era como que la toma un poco. Entonces yo me quedé, ok, aquí vamos a ver si el director revienta. Yo te lo juro, me moría de morbo y de chisme de saber qué ibas a hacer y me encantó la maestría con la que lo resolviste, con la que lo enfrentaste y eso, que lo resolviste y el comercial está muy bueno. Sí, me Por gustó. favor, platícame de... No, que eran las 7 de la mañana, no podía hacer tantos temprano. corajes. No, es cierto. No, fíjate que ya le había, como que ya me estaban sondeando producción y me olía algo raro. O sea, pasaron por mí, ¿cómo vas? ¿En cuánto tiempo llegas? O sea, gente que no me debería estar escribiendo, no mala onda, sino que no tendría por qué escribirme tan temprano a ver si voy bien o no en mi camino, ¿no? Se estaban deseando que se te hiciera tarde. Entonces era así como, pues todo bien, sí, estamos esperando un par de cosas, pero todo bien. Dije, ya, o sea, voy a llegar prevenido. Pero, ¿sabes qué me pasa mucho? Y a ver,
me gusta a mí mucho el rigor, mucho, de muchas cosas, y ese rigor, y me decía Fede Cantini, que es un director de fotografía que yo admiro, que me ha enseñado muchísimo, que me ha dado unas cátedras interesantísimas, me decía, el mejor comercial es que se termina, cabrón. Y entre más cercano a lo que pensaste, mejor. Entonces como que a mí me ayudó mucho eso, porque yo llegué a encapricharme muchas veces con temas así, ¿no? Tipo, me decía, ¿no? Fede, por ejemplo, perdón Fede, que te estoy mencionando. Saludos a Fede. Saludos Máximo a Fede. respeto que y venga, gracias. Que venga. Me decía, hay que hacerlo con green screen. Y yo decía, no me gusta el green para esto, no quiero hacerlo con green, tenemos el camera car, tenemos la crane, todo para hacerlo. No vamos a llegar, boludo. Y me solté, y el mejor comercial es el que terminas, o sea, como que no pierdas ese foco, y tiene toda la razón. Esa es una. Y el dos, me acuerdo que llegaba a ver stills de mis proyectos más incipientes, y ni tan incipientes, pero ya menos recientes, y decía, wow, tengo una gran pieza, ve estos stills, y montabas, y era una porquería, ¿no? Porque no había sustancia, puesta en escena, ritmo interno, o sea, un montón de cosas. Entonces como que yo aprendí ahí a que los shots son parte de un total, que es un comercial o una película. Y si tú haces el ejercicio muy interesante de tu película favorita, ponerle pausa en cualquier frame, no cualquier estilo es perfecto. No cualquier escena es perfecta. No cualquier plano es perfecto. Lo que hace bien una película, un comercial, es el conjunto de estos planos, que son una secuencia / escena. Entonces, como que yo en ese momento pensé muy rápido, a ver, o sea, puedo hundir un comercial por un capricho, que no es culpa mía ni del cliente, que apuesta mucho por esto, que nos secuestraron, literal lo que pasó, perdón que lo diga así, nos secuestraron la grosa, como dijeron, no la hemos terminado de usar, no la vamos a soltar, háganle como quieran. Ahí en los comentarios pongo nombres. Es cierto. No, otra productora se alargó su llamado, tenían la grúa y no la soltaron. No la soltó, Eso fue lo que pasó. Y yo necesitaba esa grúa particularmente por la altura, porque era un shot de establecimiento. Era una 50 y te mandaron una 30 más 8 creo o 30. Que era 65, si no me equivoco. ¿Existe la 65? No, era la más grande, que solo había una en México. Ajá. Y la tenía ese proveedor. Saludos al proveedor. No, o sea, no es 5.5 o algo así. O sea, era grande. Y me dieron creo que una 30, ¿no? Una creo 40, que 38. Sí, era bastante más pequeño. O sea, sí me quitaba... Era 30 más 8 o 30, no recuerdo. Los 3 metros que me quitaba, que suenan absurdos, sí me quitaba tiro en cámara. O sea, sí era algo que necesitaba para ver algo específico que había visto, que había vendido al cliente. Yo le había vendido al cliente. Sí. Entonces, o sea, y esas cosas son muy complicadas porque de repente en las cadenas de comunicación se pierde un poco el tema de... qué director tan caprichoso, a fuerza quiere la grande. Es como, no, tú no sabes que yo me aventé un round behind the scenes con el cliente de por qué se iba a ver bien su marca aquí y acá. Entonces llego al llamado y me dicen, oye, y lo que me vendiste es como, es que, ¿qué crees? No se pudo porque, pues, a quien queda mal el director. Y nadie piensa en, qué mala onda la casa de renta o qué mala onda el otro director. No, o sea, es el director. Hasta esta entrevista. Sí, ajá, completamente. Entonces, nada, como que dije, a ver, o sea, necesito terminar un comercial. Había, creo que amenaza de lluvia de ese día, o sea, que de repente apareció. Y teníamos poco tiempo, tenías 2 horas con ese cierre parcial. Con ese cierre parcial en el centro de la ciudad, que fue como caótico. El DOP, que es un gran artista, también me dice, no hay que filmar hasta que llegue la grúa. Y le dije, dudo, o sea, número no es tema nuestro, porque también entendía el tema de DOP, que muchas veces te dan el avión con el equipo, ¿no? A mí, gracias a eso, creo no me ha pasado, pero muchas veces como, sí la pedimos, jefe, pero no va a llegar, porque, y en realidad nunca la pidieron, pero pues era por un tema de budgets y así. Que ahí, una vez más, que me encanta este concepto de honestidad, como yo me manejo con mucha honestidad, pido honestidad para poder resolver problemas. No, si tú me dices que no la pediste, pues ya veo cómo resuelvo. Si me dices que la pediste todo y es un tema y te veo genuinamente preocupado y escucho cómo hablas, pues te creo también, o sea... Entonces, bueno, el tema es terminar un comercial, hacerlo lo mejor posible, nos abrimos un poco más, invadimos un poquito más la calle, hablamos rápidamente con los responsables eso para no poderlo lograr. No, porque dejamos un carril, ¿te acuerdas? Libre. Tardamos un poquito más el shot, pero era eso o no terminar el comercial. Y fíjate que cuando terminamos ese comercial, la clienta, que era la más rigurosa de todas y que incluso la agencia como que nos advertía constantemente, decía... no, es que es muy rigurosa, y no en un mal sentido, a mí me encanta la gente con rigor. Nos dijo, es el mejor llamado que hemos tenido en México. Y yo así por dentro de, wow, o sea, llovió, nos pusimos mangas, ¿te acuerdas? Una parte del pie estaba mojado, tuvimos que hacer el primer shot estaba seco y en tus reversos estaba llovió. Mojado y lo tuvimos que cambiar, entonces, pero para ella fue muy positivo y el comercial es bueno. Hace poco a alguien se le enseñé sin querer
ay, Paco, me gustaba mucho, le diste tú, qué buena onda. O sea, como que sí dio de qué hablar, me gusta a mí. Y en Steam Global como que también cayó bien ese comercial, como que gustó mucho y lo elogiaban mucho. Me están de y dale con que saque el corte director que estoy en proceso, pero sí, fue así el proceso. O sea, como que no puedes sacrificar en un comercial. Hay mucha responsabilidad, francamente. O sea, hay mucha lana en juego. Sí. Independientemente del budget, o sea, no sé, o sea... Sí, pero es una lana que no es tuya y que eres no es tuya. medianamente responsable, por lo menos. Y que no debemos de decir, son 2 millones de pesos, 5 millones de pesos, 10 millones de pesos. O sea, es una lana que para que alguien lo gane, para que nosotros lo ganemos, es mucho esfuerzo y trabajo y ni siquiera los tenemos, ¿me explicó? Y lo hago a título personal, como para desestimar así de, ni que tuvieran tanta lana, o sea, es lana que hay que cuidar. Y justo Fede Cantini un día también me dijo, si tú divides por horas lo que cuesta un budget, el budget de un comercial, te das cuenta de lo que cuesta cada minuto, ergo cada segundo. Entonces, cada segundo que no se mueven las cosas es tirar fajos de dinero a la basura. Absolutamente, ¿me explico? Entonces, hay quien importa, hay quien no. Yo, en ese sentido, soy muy empático con los clientes porque sí me gusta ser buen mayordomo de lo que las oportunidades que me dan. Y quizá tal vez eso me ha abierto algunas puertas, quizá no. Pero bueno, a mí me gusta respetar y ser honesto con este tipo de cosas y respetar la decisión de un cliente por elegirme y poder corresponder adecuadamente a ello. Más allá de ser un güey super cool y hacer una pieza memorable, cinematográfica. Saludos, amigos. Y luego con cariño y respeto, pero como que poder responder a ese nivel de estrés y de presión con buenos resultados se me hace muy loable. ¿Me explico? Creo que es otra parte padre de la chamba, o sea, como no perder estribos, pensar rápido, resolver, decidir rápido, o sea, está hasta la madre esto, pero como que esta gente que dice, creo que le decía Pax en el podcast pasado, saludos Pax, es cierto. Saludos Pax. Le decía Guillermo del Toro, creo, ¿no? Y Pax lo retomó en publicidad, que tiene toda la razón. El estado natural es que no ocurran las cosas, ¿no? Entonces, ponerte tú de pesado, o tu DOP, o tu crew, en que no suceda, pues mejor dedicémonos a otra cosa, ¿no? O sea, como que estamos aquí para retar justamente eso, y por eso se invierte lo que se invierte en esos comerciales, ¿no? Pero sí, es interesante ver cómo la idea se va construyendo, y quizá la idea debe ser más poderosa que una grúa 2 metros más alto que eso, ¿me explico? O sea, no sé, como que cuando platico con mis amigos de cine, de teatro, y veo lo que hacen con mucho menos recursos y con más impacto, porque hay ideas de fondo que lo sostienen, y hay una mente creativa que lo sostiene, en este caso de teatro y cine, te das cuenta que luego te ahogas en un vaso de agua de manera absurda, y te desgastas tú, desgastas al cliente, desgastas a la agencia, desgastas a tu crew, y no le veo un sentido positivo, amén de que sea por romper un paradigma o romper estereotipos y hacer las cosas muy superiores. Pero en este caso específico de la grúa 1, 2 o 3 metros más grande o menos grande, no podía yo permitir que nos ganara y que no entregáramos un comercial que le fue muy bien. Esa es como la premisa. Insisto, te sorprendería las cosas que yo he visto. Me encantaría que me las contaras. Híjole, pues cortando te cuento, no vaya a ser que... oye, te quiero preguntar por el teatro, porque además yo tuve el gusto de ver una de tus presentaciones de las primeras y te fue bastante bien. Yo esperaba, con todo respeto, mucho menos. Y no lo digo en mala onda, sino como... Ahora sí que tus horas vuelo en teatro o tus horas tablas, me quedé, pues no tiene tantas para lo que hizo y lo hiciste bastante bien. O sea, yo quedé... Tengo que invitar algo yo ahora. Te tengo que invitar algo así, de un trago o algo, porque... es muy generoso. Espérame, tengo que terminar una entrevista, espérame. Y de verdad, no te hubiera invitado si no creyera en estas cosas. O sea, también hay gente que se le ha negado la entrevista. Entonces, te lo digo de todo corazón. O sea, lo hiciste muy bien. Y recuerdo otro comercial que hicimos, no voy a decir de qué porque a lo mejor es fácil, pero un comercial que hicimos que sí tenía más manejo de los actores. Era importante porque de repente los comerciales son muy visuales, muy estrambóticos, mueven mucho la cámara, diseño de arte es súper importante y es muy visual. Pero particularmente este que hicimos, te doy una pista, había una niña pequeña y otras viñetas. En la Condesa, ¿no? Filmamos en Pedregal. Sí, Pedregal fue de ella. Ese comercial. Tenía más manejo actoral. Todo lo demás, me acuerdo que fue un comercial fácil para mí porque no tenía mucho movimiento, muchos cambios, etcétera.
pero pero en cambio tú sí tenías mucho más trabajo con los actores. Sí. Y ahí me gustó mucho porque, para quien no lo sepa, en la publicidad andamos así. Entonces no te puedes llevar a los actores a un teatro 2 semanas antes a ensayar. Sería imposible en un comercial. Y me encantaría me platicaras de tu trabajo con los actores, porque tus horas cine, tus horas familia, tus horas teatro, tus horas lecturas, tus horas cinéfilos, todo eso se nota cuando te diriges a un actor. Porque e insisto, y a lo mejor suena muy tonto, pero yo cuando te he visto a ti dirigir un actor, estás totalmente ahí con la persona. Insisto, te sorprendía la cantidad de directores que no, así, sin levantarse y con un megáfono y teniendo cero conocimiento de lo que están hablando y cero empatía por la persona que se está exponiendo en una cámara, pues dan instrucciones ahí someras y vagas y superficiales. Y luego el actor anda preguntándonos a todo el crew cómo lo vimos, cómo lo hizo, etcétera, porque el director no le da la contención que necesita. Entonces me encantaría me hablaras un poquito de eso, porque en publicidad me parece particularmente difícil, por todo, por el cliente, por el tiempo, por todo. Es mucho más difícil, tal vez, y hablando del género en específico, es difícil dirigir actores en cine. No cualquiera lo hace, e insisto, tú lo haces muy bien. ¿Cómo le haces, por favor? Muchas gracias. Híjole, me sonrojas, querido amigo. Nada más contéstame, con eso es suficiente. No, a ver, yo siempre me gustó mucho el teatro desde chiquillo, pero no desde chiquillo. En esta época donde te estaba por ahí de la que prepa. Empezaba a ver comerciales, prepa y así, también por andar ahí de vago con un amigo, teníamos como estos éramos tres amigos fans de The Strokes, ¿no? Y empezábamos, me acuerdo, como a comprar cervezas y uno vivía bueno, como... con este outfit tan cuidado, ya no se sí, nota, ¿verdad? que eras fan de aquellos muchachos. Todos tuvimos un pasado. No, gente. tengo todavía mis bueno, aquí cortas al abierto. No, es que nos decíamos, te juro, así de traje y estábamos despeinados y tenía una banda y el gran placer de esas tardes, tengo una resolución a esto, El gran placer de esas tardes era ir a casa de este amigo que vivía en la Narvarte, vivía con su mamá, pero su mamá nunca estaba, entonces era como la casa para nosotros. Y era empezar a como esta onda donde empiezas a escuchar música con cerveza y suena como chicos malos, ¿no? Pero estábamos era chavitos. Una bola de ñoños, seguramente. Éramos una bola de ñoños musicales y por ende, a mí la música me abrió muchas puertas. Pero, o sea, éramos muy musicales, por ende empezamos a indagar mucho en el cine y en experiencias y en vivir cosas, como poner la carne como materia prima, o sea, la propia carne. Y me acuerdo perfecto de esas tardes escuchando Strokes, creyéndonos The Strokes. En muchos sentidos, me acuerdo que tenían un platón enorme y lo llenábamos de cereal con leche. Estábamos comiendo toda la tarde eso con chile. Bola de ñoños. Sí, o sea, pero bien padre, o sea, bien constructivo. Y un día, en una de esas tardes, un amigo de estos me dice, oye, voy a entrar a teatro porque un amigo me invitó. Dije, pues te acompaño en una sesión y me cautivó. O sea, así fue mi entrada al teatro. Y fue en el Foro Shakespeare. Había como estos talleres que en ese entonces se llamaban taller de actores profesionales y éramos puros chavitos, como misfits, o sea, como desubicados, querían hacer teatro, encontrando una voz. Yo amaba ese mood y era muy lindo porque no nos cobraban un peso, nos enseñaban mucho teatro, aparte, o sea, Bruno Bichir, Itar y Marta, gente como muy poderosa en ese sentido, o sea, muy potente en presencia, en acto teatral, y de repente como a cambio teníamos que, no sé, acomodar gente en la taquilla, en la sala, y nos dejaban entrar a sobres de teatro. Y hacíamos la comida. Entonces, de repente ver a 6 chavitos ya grandes, ¿no? O sea, 17, 15, 18 años, pero cocinando como en esta comuna teatral, quizá, o al menos yo así lo sentía, se me hacía fantástico. Después se interrumpió eso y fui a escuela de cine. Y en escuela de cine llevamos también teatro, todo. Y un día, como marcando actores, como un día alguien, o sea, en una clase, perdón, como que uno de los actores aplaudió mucho que le delimité el espacio. Me acuerdo perfecto que yo le decía, mira, de aquí a acá es tu espacio, tú te mueves acá, no sé qué. Y como el comité y le dice al profesor como, qué chido, este güey me delimitó el espacio, ¿no? Y se me quedó muy grabado, como dije, nota, así como, de aquí tengo mis notas y es como delimitar espacio. No, y aprendí como a construir imágenes para ellos, esa es la realidad. Corte a, se me olvida un poco este tema por el rush publicitario, por el que sí, por qué no, porque en estas dudas constantes y autorreflexiones que no me da pena aceptar, que tienes como qué hace realmente el director otra vez, en cine, en un comercial más grande, etcétera, como que se me fue y retomando nuestro encuentro esa vez en Parque Bicentenario comiendo helado, como que dije, quiero mucho regresar a esta pureza de la gente, de lo humano. Y me metí a Casa de Teatro, que está en La Conchita,
o sea, muy fortuito. Me acuerdo que yo estaba en Montreal de vacaciones con mi familia, y nos estábamos esperando frente a un teatro hermoso, o sea, ya sabes, típica ciudad, Montreal, hermosa, nevado, romántico, poético, y dice, no, es que el teatro, pero yo no hacía tanto teatro en ese entonces, más bien lo que vivía hace tiempo. Y me metí a Casa del Teatro porque para mí siempre fue una institución de mucho respeto. O sea, me acuerdo que yo estaba en esos mundos del teatro, como, no, esa persona es de Casa del Teatro. Y estaban estos retiros en San Agustín, en San Cayetano. Y no, y el CEDRAM, que es una escuela de teatro ahí en Pátzcuaro. Entonces se me parecía muy enigmático Casa del Teatro. Me meto a la página y veo que hay cursos que empiezan como el 12 de enero. Estábamos a 28 o 6, 7 de enero. Dije, no, me meto ya. Lo pagué, me metí, aparte bien intenso, así como aceptaron mi ficha de pago, así súper intenso. Y conocí a 2 personas magníficas, que es Ingrid Cebada y Mariana Villalobos, que son las profesoras y son parte del equipo directivo de Casa del Teatro, que no sabes el amor y la pasión que tienen por el teatro y lo mucho, o sea, mucho que me han enseñado al respecto. En todo sentido. Incluso en un pensamiento de estética distinto al que estamos acostumbrados y acostumbradas en publicidad, en cine per se y en la vida, y más en la generación de Instagram. O sea, una conexión brutal. Yo, perdón que lo use así, pero si alguien quiere en serio entrar a teatro y a talleres, no duden en ir a Casa de Teatro y busquen directamente los que puedan dar Ingrid Cebada y Mariana, porque son como que quitan estos candados y todas estas muros de hielo respecto al teatro, ¿no? Tú que estás en este universo te has topado, donde el teatro es para iluminados, la dramaturgia es para ciertas personas que conectan con los dioses, el teatro es demasiado, se trata un poco como la poesía. Y ellas, con todo el profesionalismo y respeto que tienen por el teatro, porque aparte son gente muy preparada con premios y todo, te lo hacen ver de una manera hermosa, humana y cuasi natural, el simplemente estar presente y habitar tu cuerpo. O sea, así de absurdo y de sencillo. Entonces, yo empecé mucho a conectar con ellas, con los talleres, con la comunidad que se armó ahí, y pues empecé como a tomar estas técnicas fáciles, entre comillas, para mi trabajo, ¿no? Que como bien dices, no lo permite. Porque si lo pones en un side by side, es muy diferente. O sea, ir a un grupo de teatro, ensayar 2 veces a la semana, 2 horas y media, 3 horas, tener objetivo como obra, con buenos resultados, es muy diferente a conoces a un actor o actriz en un callback, lo ves 2 días después en tu llamado y te olvidas de ella o de él para siempre. Entonces, yo lo que empecé a hacer ahí es trabajar los callbacks como si fuesen mi llamado. Y eran muy tardados y de repente escribí era así como, ya llevas mucho tiempo haciendo callback. Pero es que yo decía, yo prefiero tardarme aquí a que no me dé un acting en un set. Entonces preparaba escritos con instrucciones muy puntuales, se las repartían, ¿no? Pedía que se las repartieran. Entonces ya llegaban con un contexto y ya en el set, bueno, en el set del callback, yo delimitaba espacios, les daba intenciones, pedía que se relajaran y lo único que veía era qué tanto podían habitar el personaje que yo estaba pensando para ellos, que sé que suena demasiado porque es publicidad, pero así es el nivel de seriedad con que me gusta tomarlo, ¿no? Entonces yo empecé a ver que había gente más afín a ciertas instrucciones, a otras instrucciones, y que era muy importante que hicieran un muy buen callback y que fueran gente con el cuerpo dispuesto a hacer las cosas. Que se olvidaran un poquito de la sonrisa, que se olvidaran se veían bien, como que, no sé, ves a actrices y actores como viéndose en el reflejo de la cámara y como o sea, yo le decía, tú te ves bien, haz lo que te dijo y va a estar mejor, o sea. Entonces yo empecé a como acumular estos personajes y así empezaba a decantar mi callback. Y yo decía, es más fácil que yo haga un muy buen styling de ropa, ¿no? Por ejemplo, para con ellos, a que tengan un super look a priori en el callback y que no me den el acting, ¿me explico? Y empecé a trabajar un poquito más con el acting y con esas personas y nada, me funcionó muy bien, me gusta mucho. Mucho se le va a Casa del Teatro, que en serio es una institución, o sea, fortísima. O sea, nada más entrar, sientes ahí el poder Además, del teatro. La arquitectura es así, una puerta y estás rodeado por los salones y por la estructura. O sea, la historia, el profesor de Tavira, Ingrid, Mariana, la gente que habita. Ahorita estoy unos buenísimos con José Emilio Hernández, que es un gran dramaturgo, Ingrid Bravo, que es otra Ingrid. O sea, como que la gente que está ahí es gente bien apasionada. Entonces, como yo lejos de rechazar uno u otro, como que los complemento y me ayuda mucho a entretejer estos universos.
Y nada, como que me siento que es más cómodo con los actores, las actrices, con los cuerpos, en la puesta en escena, la simpleza. No sé, un día un creativo que quiero mucho también me decía como, güey, yo quiero regresar a estos momentos donde la publicidad se hace con una cámara fija y es mágico. Y decía, no, yo también, pero tengamos estos conceptos creativos, número uno, donde se permita que los cuerpos dancen frente a la cámara con una estética y un discurso convincente. Pasa que ya no pasa eso. Pero el teatro es genuinamente eso. Yo me estoy alargando, pero te cuento esto rápido. Me acuerdo que una vez fue una obra de Ingrid Cevada, hermosa, que se llamaba ¿Por qué el amor es invisible? Y en un punto los personajes viajan a la luna. Y estás hablando de Casa del Teatro, que es un teatro muy lindo, no tan grande. Y creo que una de las premisas de Casa del Teatro es enfocarte en el cuerpo, en la escena, en lo que está pasando, más allá de todo como el display de escenografía que pueda haber. Uh-huh. Entonces estos personajes van a la luna y de repente Ingrid, que es la directora, que es fantástica, saca unos plásticos blancos y al momento de dejar caer el plástico enorme, el tamaño del escenario, cae el plástico como con esta suerte de montañas y cráteres y te juro hizo la superficie de la luna con una mega bolsa de plástico, cabrón, o sea, brutal. Y yo ahí sí dije, o sea, yo hubiera pensado en ¿quién es el mejor director de arte, directora de arte, constructor, VFX, donde y ella lo hizo con una simpleza bella que fue una bolsa, ¿no? Y me abruma en buen sentido estos pensamientos porque es retar la estética, retar la narrativa, apostarle a lo que es apostar. Y aplaudiría mucho yo que en estos tiempos donde todo está como tan mecanizado y tan full de tecnología, pudiéramos apelar a recursos más, no primitivos, pero más simples y más sustanciales quizá, que pueden enriquecer muy bien las narrativas publicitarias, ¿no? Porque a fin de cuentas pues es lo que el tema de publicidad es conectar con la gente. Entonces, bueno, esa es la conclusión de Casa del Teatro. No, me encanta, es un lugar que también yo quiero muchísimo. Oye, Alex, y yéndonos ya al final de la entrevista, yo puedo entrevistarte por 10, 12 horas. Bueno, producción me asesina si hago eso, el estudio más todavía. Pero nada, ¿con qué quieres cerrar? Te otorgo la palabra. Es que todo, de lo anterior que dijiste, no puedo agregar nada, lo dijiste todo. No, tú pregunta, porque no sé con qué cerrar, creo que me voy a dispersar más. Pues nada, es que yo estoy muy contento con que hayas estado en este espacio. De hecho, es que creo que ya tú cerraste perfecto, porque además va totalmente con muchas de las cosas que yo estoy en contra, por ejemplo, de lo que decías de los dramaturgos o de la cultura en general. A mí me gusta de repente compararlo mucho con el fútbol. Uh-huh. O sea, estaría padrísimo que tuviéramos ahí coros gregorianos o sones jarochos o algo ahí en la colonia y además del fútbol. Uh-huh. O sea, con esta facilidad de que todos podemos jugar fútbol o cosas tan cercanas, me encantaría que la cultura se acercara a eso. Uh-huh. Entonces, yo estoy muy en contra de que se quede esto en los conservatorios, en las academias. Por supuesto, son los lugares para el laboratorio, la experimentación, etcétera. Pero me encantan las personas que hacen otra cosa y le dan la vuelta y lo llevan a la publicidad y a otros sitios. Entonces va totalmente con la filosofía del proyecto completo. Entonces te agradezco mucho le hayas dado por ahí también. Agradezco, no tienes idea cuánto tu presencia, me gustó mucho la entrevista. Hay 20,000 preguntas más que te quisiera hacer, pero y hablé rapidísimo. No funciona para el formato. ¿El qué, perdón? Hablé rapidísimo. Pero avanzaste. Sí, entonces, si puedo agregar algo a lo que está diciendo, perdón, por favor. Que sé que es justamente eso. O sea, como creo que no es ni uno ni otro, creo que puedes mezclar muchas cosas. A mí me gusta pensar que es una persona como muy creativa y que quiere utilizar cualquier recurso disponible para mostrar esta creatividad y transmitir y provocar emociones de una u otra manera, ya sea teatro, literatura, publicidad, cine, etcétera. Y que justamente si puede la gente no ser excluyente y selectiva con base a este tipo de detalles, sino más bien mezclar cine, teatro, fútbol, caguamas, whisky, o sea, creo que esta diversidad de elementos es muy valiosa y es lo que enriquece a fin de cuentas el ser humano y sobre todo el arte, ¿no? No como soy equipo Instagram o soy equipo Snapchat o soy equipo caguama o soy equipo vino tinto, ¿me explico? O sea, si podemos borrar estas fronteras y apostarle 100% a la creatividad y a la creación, sería muy, muy beneficioso, que creo que es mucho de lo que hace el teatro, el cine. Y si lo hacemos en publicidad, creo que seríamos como muy ganadores. Pero bueno, es como eso, como borrar fronteras en ese sentido y dedicarse a la creación por la mera gracia de la creación, ¿no? Y nada, eso es algo que yo apelaría y me gustaría mucho un día poder lograrlo con mucha coherencia.
Pues nada, te agradezco mucho y el día que lo logres con mucha coherencia o que quieras hablar de teatro, quieras regresar, esta es tu casa. Estaremos juntos ahí. El día que quieras, aquí repetimos. De hecho, yo encantado de echarnos en otro punto, otro capítulo. Pues nada, gracias a Franga acá en la producción, gracias allá en Frank. casita por vernos, por acompañarnos. A ti, gracias infinitas por estar Hombre, aquí, Alex, por de favor. verdad, de todo Y, corazón. Perdón, ya último, este es un diálogo. O sea, yo no... Si alguien se enoja o todo, en los comentarios puede... que No esto hay se vea- verdades sea visto- absolutas. Claro, que se ha visto como un diálogo. Y Nosotros tenemos la razón, pero no hay verdades absolutas, es cierto. Correcto. No, un puntapié y ya, o sea, es un diálogo. Y lo agradezco mucho. Va, encantado de dialogar contigo, Alex. Señor. Pues nada, este fue nuestro capítulo 18, si no me equivoco. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.